buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer compartir esta mañana una nueva emisión. Y yo creo, siento y casi estoy convencido, ¿por qué no decirlo con seguridad, con certeza, que sí estoy convencido, que es bueno esta mañana, entre todas las aristas que vamos a abordar siempre con el tema de las zonas de empleo y desarrollo económico, ponerle claro el concepto a la gente de lo que significa soberanía, del término soberanía. Yo creo que en la medida que tengamos pleno conocimiento, correcta interpretación de lo que significa el término soberanía, en esa medida todos los hondureños, incluidos los que toman decisiones, serán conscientes de lo que se debe rectificar. Por eso, con el objetivo de profundizar, de analizar, de volver comprensivo el tema y generar más conciencia entre toda la hondureñidad, primero volvemos con el tema de las zonas de empleo y desarrollo económico, y además hemos invitado a diferentes profesionales de las ciencias para que cada uno desde su ramo nos hable, nos dé su opinión, nos interprete lo que son las sedes y las repercusiones que éstas pueden tener para el país. Es así que aquí presencialmente en el sede Frente a Frente tenemos a un abogado constitucionalista, don Luis Romero, un joven profesional de las ciencias jurídicas y sociales. Buenos días, don Renato, muy buenos días a todo el pueblo hondureño. En directo también desde su residencia al expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Federico Álvarez, para que don Federico nos exponga si es como lo dicen los creadores de esto y los defensores de esto, que el país tendrá prosperidad. Así que bienvenido, don Federico, y gracias por siempre ser tan gentil y espontáneo cuando lo invitamos al programa. Gracias a usted, Renato, por invitarme a su prestigioso programa, le agradezco. Todos ellos son hombres formados, con lectura diaria, y una lectura que implica conocer no solo la realidad nacional, sino el contexto regional y mundial, como Rubén Darío Sorto, empresario hondureño que está en su vivienda de la ciudad de San Pedro Sula. Rubén Darío, buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, Renato. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludarlo y un gusto compartir con el auditorio. Y hoy vamos a tener esta pregunta, una pregunta fuerte, pero miren, yo les digo algo, más allá de las violaciones a nuestra carta madre, a nuestra carta magna, más allá de todo eso, yo soy de los hondureños que cree que hay que procurar atraer inversión, siempre lo he dicho, hay que procurar generar empleos, y estos solo se generan con inversión. Inversión que por muchas razones, que ya ustedes la saben, entre otras climáticas, naturales como la pandemia, y por decisiones nacionales, por el país que estamos construyendo hasta ahora, poco respetado en el concierto de naciones, no llega al país, me refiero a las inversiones. Y al no haber suficiente inversión nacional como extranjera, pues hombre, ¿de dónde se van a crear las plazas, las fuentes de trabajo? Si los presupuestos ya no aguantan. O sea, estamos conscientes de algo, y yo he tenido fuertes debates con alguna gente que los gobiernos no son para generar empleos, y al final los empleos son generados de manera masiva por la empresa privada, pero si el país no presenta las condiciones para generar esos empleos, seguimos entonces así como estamos. Pero una cosa es tener la certeza y trabajar en función de generar empleos, y lo otro es sacrificar todo lo que implica estas zonas de empleo y desarrollo económico para generar esos empleos. Por eso es que hoy vamos a
a profundizar un poquito sobre el término soberanía. Y de inmediato vamos con Gabrielita Andino para que nos plantee la interrogante y comencemos ya de inmediato el debate. Gabriela, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Ya planteada la consulta de este día para que participe con nosotros en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. ¿Acaso ya fracasó el Estado que nuestros políticos ahora tratan de reinventar otra Honduras con 7 departamentos de la República con la sede? @Frente a Frente HN en Facebook y Twitter para que participe con sus consultas y comentarios a nuestros panelistas en las próximas horas. Le repito la consulta rápidamente. ¿Acaso ya fracasó el Estado que nuestros políticos ahora tratan de reinventar otra Honduras en 7 departamentos de la República con la sede? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Políticos que son corresponsables del país que tenemos. Políticos que son corresponsables. Cuando se toma una decisión de decir jurisdicción especial en todo el territorio que abarque cada zona de empleo y desarrollo económico, casi independencia total, ¿qué quiere decir? Que aquellos que son corresponsables en el país que tenemos hoy, prácticamente admiten que el Estado ha fracasado y comienzan a reinventarse modelos donde sacrifican soberanía y todo para hacer pequeños estados dentro de los 112,000 y pico de kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Este es el tema de hoy de Frente a Frente. Por eso la pregunta, he invitado aquí para una respuesta sobre el concepto soberanía al historiador y escritor Jorge Alberto Amaya. Con él comienzo. Honduras presenta un serio desafío y un serio peligro para el ejercicio de su soberanía en vista de la aprobación del decreto de las famosas sedes. Desde el siglo XVIII, Montesquieu y Rousseau, de los padres filósofos de la Ilustración francesa, definieron la soberanía en términos de la soberanía popular de los pueblos, es decir, la soberanía y la legitimidad de un Estado reside por la voluntad de los ciudadanos que se reúnen para formar un gobierno de tipo republicano y de tipo democrático y libre. Es decir, que en un principio la soberanía residía en la voluntad del pueblo de formar un Estado y una nación. Luego en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, cuando la ciencia política se consolidó como una disciplina de las ciencias sociales, reconoció que la soberanía, el territorio de los pueblos, es un elemento fundamental para la existencia de los estados-naciones modernos, para la existencia de las naciones. Una nación existe como tal porque tiene ciudadanos, pero también porque tiene territorios. Por esa razón, casi todas las constituciones liberales del siglo XIX y del siglo XX definieron en sus artículos pétreos que el territorio del Estado es libre, es indivisible y es inalienable. Nuestra Constitución de 1982 estipuló como artículo pétreo que el territorio hondureño es indivisible y que es inalienable, que no se puede ceder a naciones extranjeras o a intereses extranjeros. Sin embargo, el régimen actual aprobó estas polémicas sedes con el fin de entregar porciones de nuestro territorio al capital transnacional, violentando la Constitución y sobre todo violentando la soberanía y la voluntad popular del pueblo. Creemos que no ha existido nunca en la historia de nuestro sistema político un régimen tan entreguista y tan servil y tan abyecto a los intereses internacionales. Creemos que la voluntad del pueblo, de la mayoría del pueblo hondureño, será rechazar rotundamente las sedes en Honduras. Y esas manifestaciones en contra de la sede ya comienzan a surgir de la misma población en algunos sectores del país. Por eso nos ha preparado la siguiente nota la periodista Gabriela Lobo, siempre con este tema de las zonas de empleo y desarrollo económico.
El clamor se está volviendo generalizado y cada vez se unen más sectores y ciudadanos en todo el país con un solo objetivo: la derogación de la ley que dio vida a las zonas de empleo y desarrollo económico sede en el país. El tema es álgido y casi a diario surgen nuevas muestras de oposición al proyecto, como la carta pública del claustro de profesores de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que cuestiona a los 3 poderes del Estado por su participación en la creación de la sede. Y ellos son responsables de este desastre constitucional y tienen responsabilidad penal. Lógicamente, eso configura un delito de traición a la patria. El gobierno aún tiene espacio, fíjate bien, y los 3 poderes del Estado, de sentarse, analizar y parar esto. Parar esto, y si esto responde a agendas paralelas, pues replantear sus agendas. Al final, en el campo político, lo vamos a saber hoy o mañana, que era lo que pretendían, pero que no se siga jugando más con la inocencia de todo un pueblo. El tema causa tanta indignación como en el caso de esta hondureña, quien exige derogar de inmediato los artículos que permiten la creación de la sede. Yo como ciudadana, Larisa Barahona, pido la derogación de esa aberración jurídica que, como lo he dicho, desde el principio fue concebida violentando la Constitución y las leyes. Y detrás de nosotros hay muchos ciudadanos hondureñas y hondureños que están en contra de esta violentación a los derechos, a la dignidad del ser humano del hondureño. La derogación de la sede comienza a retumbar en todo el territorio nacional por el riesgo que representa para la soberanía. Sin embargo, la élite política que la aprobó se hace la desentendida, según este analista. Esto solo refleja la naturaleza de nuestros politiqueros. No escuchan al pueblo, no escuchan al soberano. Y es importante que, más allá de maquillar con discursos pro derechos, por ejemplo, vamos a generar trabajo, vamos a generar desarrollo. Mire, no sean mentirosos, no disfracen las cosas. En realidad, este es un proyecto para seguir beneficiando a los privilegiados del país en detrimento de los grupos más vulnerables de la patria. Pese a que los promotores del proyecto afirman que la sede traerán desarrollo y empleo a Honduras, para algunos solo son promesas vacías. Piden no más mentiras, exigen su derogación inmediata. No hay desarrollo en nuestro país. Lo que hay sí es una clase privilegiada que se está aprovechando de la riqueza de nuestro país y sobre todo realizando actos de corrupción. Las sedes se han convertido en un fuerte tema de discusión en la sociedad y diferentes sectores como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el COEP, el Colegio de Abogados, la Asociación de Medios Comunitarios, la Asociación de Pastores, la Conferencia Episcopal Hondureña, además de algunos partidos políticos de oposición, organizaciones de mujeres y ciudadanía en general, rechazan a este proyecto y contundentemente dicen no a la sede en Honduras. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, profundicemos sobre este concepto de soberanía, profundicémoslo y tengamos claro siempre, ¿verdad?, que Honduras requiere de inversión, de buena inversión, de inversión de calidad, ¿verdad? Honduras requiere de buenos inversionistas, tanto los de aquí como los de afuera, que generen ese empleo, y si es empleo de calidad, fabuloso, pero no en las condiciones que supone este modelo que se ha creado en Honduras, que dicen los entendidos, y por más que lee uno, no lo han aplicado otros países en las condiciones que lo están haciendo aquí en Honduras. Entonces, por eso, hoy traemos de nuevo, ya lo hablaba el historiador José Alberto Amaya, el recordatorio y significado de ese concepto soberanía con el periodista José Miguel Barahona Álvarez. Y no olvidaré jamás que mi primer deber será, en todo tiempo, defender con honor su soberanía, su integridad territorial, su dignidad de nación independiente, prefiriendo morir 1000 veces antes de ver profanado su suelo, roto su escudo y vencido su brillante pabellón, decía el escritor hondureño Froilán Turcios. Sin duda que esta emblemática frase toma mayor revuelo ahora que entra en debate la temática de las zonas de empleo y desarrollo económico en el país, pues pese a que la Constitución de la República establece que el territorio hondureño es indivisible e inalienable, las autoridades gubernamentales desecharon lo legalmente correcto y optaron por ceder la soberanía, según este historiador. El régimen actual aprobó estas polémicas sedes con el fin de
entregar porciones de nuestro territorio al capital transnacional, violentando la Constitución y sobre todo violentando la soberanía y la voluntad popular del pueblo. Para este militar retirado, la soberanía representa una condición irrenunciable y le corresponde al pueblo hondureño defender este ideal. Las dos condiciones, una como depositario del poder es el pueblo y es el único que puede decidir, y la otra a ese mismo pueblo constituido en instituciones, en Estado, es que le corresponde defender y sostener la soberanía y la integridad territorial. Sin embargo, el verdadero problema radica en que gran parte de la población desconoce lo que significa la soberanía, de acuerdo a este analista. El concepto de soberanía no ha pasado de moda. Lo que pasa es que hay alguna gente que por problemas de falta de pupitre, por falta de formación, no entienden la importancia que tiene la soberanía. Pero Martínez va más allá y cuestiona el pobre papel de las Fuerzas Armadas en momentos donde la élite política ha tenido el valor de admitir que el Estado de Honduras fracasó y trata de reinventarlo con pequeños estados dentro del territorio. Por eso hemos creado a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tienen como función andar persiguiendo delincuentes, andar persiguiendo mareros o pandilleros. La función de las Fuerzas Armadas es la de impedir que un poder externo venga a ejercer autoridad en nuestro territorio. Diversos sectores ya mostraron su oposición a la sede y hacen un llamado a distintas organizaciones para que defiendan el Estado de Derecho, cultura e identidad. Los expertos señalan a Corte Suprema, diputados y Poder Ejecutivo de ser los principales responsables de los males que vive el país, pues según ellos se encargaron de usurpar el poder del pueblo con decisiones que ponen en peligro el desarrollo de una nación. José Miguel Barahona Álvarez, Telenoticias. Federico Álvarez, Rubén Darío Sorto, todo eso que se le dice a los hondureños desde la perspectiva económica con estas zonas de empleo y desarrollo económico, ¿cómo lo valoran, cómo lo interpretan ustedes? Abogado Luis Romero, todos esos criterios de que no se violenta la Constitución, que no se violenta la soberanía, ¿cuál es el criterio que tiene un joven abogado bien formado sobre estos argumentos de los creadores y defensores de las zonas de empleo y desarrollo económico? Estos pensamientos inmediatamente después de los consejos comerciales, al igual que las participaciones de ustedes en nuestras cuentas de redes sociales. Frente a Frente presentó el tema del día. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, damos un repaso nacional e internacional en las noticias, porque si está pasando está en tunota.com. Decenas de vehículos tomaron fuego en el estacionamiento de tránsito en San Pedro Sula. Aquí todos los detalles y el total de los vehículos que fueron incinerados. México vacuna contra COVID-19 a migrantes centroamericanos que esperan asilo en Estados Unidos. Noticias buenas y positivas para nuestros compatriotas. La sede en Honduras estarán sujetas a la ley de transparencia. Aquí toda la información. Las demandas de divorcio en Honduras se redujeron en un 64% en 2020. ¿Por qué? Aquí puede ingresar y darse cuenta. Honduras reporta 46 muertos en un día a causa de la COVID-19. Le invitamos a informarse a través de nuestro portal de noticias gracias a Banco de Occidente, soluciones al instante con nuestro adelanto de salario en nuestras ventanillas a nivel nacional, Occidente en línea, Occidente móvil y cajeros ATM. Solicítalo ya. Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Le recordamos el tema para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Acaso ya fracasó el Estado que nuestros políticos ahora tratan de reinventar otra Honduras en 7 departamentos de la República con la sede? @Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. De momento están aprobadas 3, la sede Próspera en Roatán, la Orquídea en Choluteca y San Isidro en La Ceiba, y hay como
20 y tantas solicitudes más. Bueno, comencemos. Don Federico Álvarez, comienzo con don Federico Álvarez. Es un hombre que se posiciona con lectura, con conocimiento sobre las cosas. Y esto que nos proponen, que el país va a cambiar en el aspecto económico, que se van a generar empleo, que tendremos inversión con este asunto, con este modelo de las zonas de empleo y desarrollo económico, ¿cómo lo valora usted? Buenos días nuevamente. Gracias, Renato. Muchas veces hemos dicho que lo que requiere el país para atraer inversión es la seguridad jurídica y un Estado de Derecho confiable. Desde luego que eso incluye un gobierno que inspire confianza también. Entonces, la idea de Paul Romer originalmente al crear estas zonas, siguiendo el modelo que se generó en China originalmente con la zona de Shenzhen, era poder crear un lugar, un espacio donde la legislación fuera confiable y hubiera unos tribunales que pudieran juzgar de acuerdo a la ley y que hubiera una autoridad en quien la población pudiera confiar también. Esa era la idea original de crear esas sedes. Y lo que eso dice es que la sede, al crear una legislación especial y una autoridad que es diferente a la del gobierno de la República y unos juzgados especiales, va a crear la seguridad y la confianza al inversionista de que sus derechos y las normas bajo las cuales realiza su inversión van a ser respetadas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es el ideal? Pues mire, el ideal es que todo el país fuera una sede, me refiero, que todo el país tuviera un buen gobierno, que el país tuviera un gobierno confiable, que el país tuviera unas leyes que fueran ejercitadas de forma confiable, que tuviéramos un sistema judicial que actuara dando justicia pronta y cumplida de acuerdo con la ley y que se generara en el país un ambiente de confianza, que es lo que llamamos clima de inversión. Entonces, el hecho de crear una sede es primero reconocer que el país no tiene ni un gobierno que inspire confianza, claro, ni una legislación que se aplique de manera objetiva, ni un sistema judicial confiable, porque si así fuera, no habría necesidad de crear otros. Entonces, yendo directamente a su pregunta, ¿qué puede generar para el país la sede? Pues, en primer lugar, yo creo que hay que recordar las declaraciones de Paul Romer cuando se alejó de su proyecto de Honduras y dijo, mire, yo me alejo porque las cosas se están haciendo de una forma autoritaria y eso no puede inspirar confianza a los buenos inversionistas. Los inversionistas que van a venir vienen bajo el entendido de que hay un riesgo de autoritarismo en las decisiones que se están tomando. El mismo Paul Romer, desde que se le inició el proyecto, ya había un disgusto porque la autoridad que supuestamente iba a aprobar las inversiones no fue tomada en cuenta para hacer un tratado con una compañía, un convenio con una compañía coreana en aquel tiempo que iba a hacer las inversiones. Es decir, ya desde el principio había una cuestionabilidad sobre la confianza que esto generaba en la población. Ahora, en una sede, si se crea una autoridad especial y se crea una ley especial, desde luego que se viola la soberanía en primer lugar, porque la soberanía es la autoridad que reside en el pueblo. Lo contrario a la soberanía es la autoridad impuesta sobre el pueblo sin que provenga del mismo pueblo. Entonces, esa autoridad se la va a dar la autoridad de las sedes. Pero el problema principal para mí, ya concluyendo, es que la sede no es inclusiva. Es decir, lo que Honduras necesita hoy día por el estado de postración económica y social que tiene, es que haya un desarrollo para todos,
un desarrollo para toda la población. Y eso las Naciones Unidas lo señaló en un comunicado reciente. Esas sedes no garantizan un desarrollo inclusivo, no toman en cuenta los derechos de los pobladores, no toman en cuenta los derechos de los habitantes de esas zonas donde se van a desarrollar. Entonces, un proyecto que, en primer lugar, reconoce que el Estado ha fallado, y un proyecto donde se viola la soberanía, y un proyecto en el cual no va a dar un desarrollo inclusivo para los pobladores de esas mismas zonas, es un proyecto que no debe salir adelante. A mí me parece tan inconcebible que se esté llevando a cabo este esfuerzo, que a veces me parece que es un distractor político. Es importante señalar finalmente que la ley que hoy día que está vigente para las sedes permite que una población pudiera decidir ellos mismos convertirse en sede. A mí eso me pareció bien, por ejemplo, que la Ceiba, que los ceibeños se quejan de que el desarrollo de Honduras y la autoridad y el gobierno llega hasta Tela y que tienen a esa zona totalmente abandonada. Pues bueno, a mí me parecía correcto que los mismos habitantes de los municipios de esa zona, de la Ceiba, pudieran decidir ellos mismos convertirse en sede, adoptar su propia autoridad, adoptar su propia legislación, adoptar su propio gobierno. Pero eso es algo que decide la población para ellos mismos, como un modelo para luego hacerlo extensivo a toda Honduras. Pero un modelo donde el desarrollo, el modelo excluye al hondureño, se entrega en manos de extranjeros y se designa y se diseña para favorecer a unos pocos, no lo veo. ¿Que la sede va a dar más empleo? Yo no lo creo. Yo creo que no va a dar más empleo que lo que ya dan las maquilas. Y de todas maneras ahí no se garantizan derechos laborales tampoco, no se garantiza el nivel salarial que se va a dar. Entonces lo que estamos haciendo es, bueno, lo que ya sabemos todos, ¿no? Cortando un pedazo del territorio, dándoselo a unos extranjeros para que lo administren, perdiendo ese territorio. Es decir, hay un mapa que está circulando en las redes, donde las zonas que están previstas para hacer sedes son precisamente las zonas costeras. Y el mapa dice, exagerando desde luego, que lo que va a suceder es que el territorio hondureño va a quedar sin acceso al mar. Porque claro, si las sedes se desarrollan a lo largo de toda la costa, que es lo más atractivo para Honduras, y alrededor de las islas y alrededor de las zonas que dan al Golfo de Fonseca, lo que va a quedar es un territorio en estado de postración y miseria total, sin acceso incluso al mar. A mí realmente, Renato, se lo digo, yo de los años que he vivido en este querido país, jamás pensé que iba a llegar a ver algo tan absurdo y tan contrario al interés y al bienestar de la nación y al bienestar del pueblo hondureño. Me parece que es una aberración de la peor manera posible. Cuando han habido expresiones locales e internacionales de que Honduras es un Estado fallido, esta misma élite política que nos gobierna desde hace 12 años se encargó de desvirtuarla. Que Honduras no es un Estado fallido. Hoy, por eso voy a retomar las palabras de Federico Álvarez, cuando están no solo aprobando, sino ya aplicando estas sedes en 7 departamentos, aunque de momento solo 3 han sido aprobadas, con jurisdicción especial y con tanta autonomía, violentando la soberanía del país. Uno dice, tácitamente nos están diciendo que fracasó el Estado de Honduras. Esta élite que antes se enojaba cuando decían Honduras es un país fracasado, hoy nos están diciendo está tan fracasado el Estado de Honduras que están reinventándose estados pequeños dentro del territorio de Honduras. Escuchamos ahora a don Rubén Darío Sorto.
Muchísimas gracias, Renato. Y siguiendo la línea de pensamiento del buen amigo Federico Álvarez, quisiera tomar algunos conceptos que él trajo a la mesa. En primer lugar, hay suficiente evidencia que hemos sufrido un retroceso en lo que atrae la inversión a un país. Lo que atrae la inversión a una nación es el Estado de Derecho. Hace 2 años, en este mismo programa, un servidor presentó los índices de Estado de Derecho publicados por la Cuenta del Milenio, que en ese entonces, por cierto, defendió Marco Bográn, que todos sabemos en qué está involucrado en este momento. El índice de Estado de Derecho lo que nos dice es que hemos sufrido un retroceso del 2008, cuando estábamos en el percentil 50. Hoy el índice de Estado de Derecho estamos en el 7%. Significa que el 93% de las naciones evaluadas por la Cuenta del Milenio en este índice nos superan. Solamente superamos el 7%. Peor aún, el control de la corrupción, hemos sufrido un deterioro del 47% al 18%. Según el Centro de Inversión Privada Internacional, que mide los flujos de inversión extranjera directa, lo que va a atraer la inversión en los años venideros en el mundo post-COVID son 3 elementos, y los enumero. En primer lugar, la buena gobernanza. Y ya he mencionado estos 2 índices medidos por la Cuenta del Milenio y nos dicen que tenemos una muy mala gobernanza. En segundo lugar, porcentajes altos de vacunación. Y si nos vamos a los datos publicados por medios internacionales, por Bloomberg, por New York Times, apenas el 5% de la población, después de las muy afamadas 5 campañas de vacunación, apenas el 5% de la población hondureña ha recibido una vacunación. Y voy a elaborar en esto, porque es importante para un inversionista. Para un inversionista es importante tener una masa laboral sana. Si se tiene y si se cuenta con ese elemento, se van a tener operaciones productivas y por ende rentables, que eso es lo que busca la inversión internacional. Y el último elemento es sistemas médicos hospitalarios robustos. Y durante los últimos 10 años, Honduras lo que en lo que nos hemos caracterizado es en erosionar la capacidad del sistema médico hospitalario. Entonces no contamos con las condiciones importantes. Si hay algo que blinda la soberanía de una nación, son 3 elementos también. La prosperidad, que genera paz social, y la justicia. Esos 3 elementos blindan la soberanía de una nación. Entonces, concluyendo, estamos erosionando la soberanía al crear un esquema que en ningún país de la faz de la tierra está funcionando de manera efectiva. Las zonas económicas de desarrollo y el racional que ha habido detrás de él y los argumentos de sus promotores, básicamente lo que dicen es que van a generar empleo, que se va a traer inversión, y ese racional tiene falencias severas. ¿Por qué? Por los argumentos que le acabo de presentar. Lo que atrae la inversión no es un esquema legal que, tal y como lo dijo Federico, es exclusivo, no es inclusivo. Cuando usted crea zonas geográficas donde supuestamente se va a crear prosperidad para los pobladores de esas sedes, usted inmediatamente lo que está diciéndole al mundo es: ahí va a haber prosperidad. En el resto del país
quién sabe. Entonces debemos de pensar en un esquema, y con esto concluyo, que sea inclusivo para que genere prosperidad y para que genere paz, justicia social. Bueno, menos mal que por lo menos 3 de los 4 candidatos con fuertes aspiraciones para ganar la presidencia se han pronunciado contra las zonas de empleo y desarrollo económico, que son Xiomara Castro, Salvador Narrala, Yanni Rosenthal. Y solo Narria Fura, el candidato del Partido Nacional, se pronunció a favor y dijo, miren, en Honduras está sucediendo lo que ya pasó antes con las zonas libres, dice, cuando íbamos a traer la maquila, que hubo oposición, y solo miren las maquilas ahora, que generan más de 160,000. Asumo yo que lo que quiso decir Narria Fura es que igual dentro de unos 10, 15, 20 años, con esto de las zonas de empleo y desarrollo económico, vamos a estar aceptando que no tenían razón los que se oponen a las mismas. Menos mal, entonces digo que 3 de estos candidatos con fuertes aspiraciones a ganar la presidencia están en contra. Vamos a escuchar ahora la parte jurídica. Vamos a escuchar la parte jurídica ahora con el abogado Luis Romero y los argumentos que esgrimen los creadores y defensores de las zonas de empleo y desarrollo económico. ¿Qué piensa este joven abogado? Pero para esto permítanme una nueva pausa comercial y luego retorno con usted. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Diunsa. Arma en tu casa hoy el ambiente. ¿Acaso ya fracasó el Estado que nuestros políticos ahora tratan de reinventar otra Honduras en 7 departamentos de la República con la sede? Estas son algunas de sus participaciones a través de nuestras redes sociales. Gustavo León Gómez: sin sedes, la Constitución permite someter controversias a arbitrajes o sujetar contratos a la ley extranjera, proteger bienes inmuebles bajo ley de inversiones, aplicar tratados de inversión. Con una Corte Suprema de Justicia independiente no habrá necesidad de sedes para atraer inversión. Jacobo Edmundo Bertrán: con esa pregunta dan a entender que ellos, los que están a la fuerza en el gobierno, son el Estado, y no es así. Los que han fracasado son ellos por su avaricia. El Estado sigue vigente como concepto de integración en una sociedad y por eso estamos luchando para mantenerlo vivo. Jorge Aldana: fracasó en modelo. El gobierno pretende confrontar a la población con el debate de la sede, provocar derramamiento de sangre y para las elecciones. No hay institucionalidad que frene sedes de Juan Orlando Hernández. Será el pueblo en las urnas el 28 de noviembre que diga no a la sede. Carranza nos comenta: el Estado ya, es obvio que fracasó. Aunque las sedes no son solución, pero nadie propone soluciones. Honduras debe reconstruirse desde los cimientos. Osman: se viene la Honduras de allá, dice. Hilberto Ríos: fracasó el modelo neoliberal que entregó toda iniciativa económica al capital transnacional en detrimento de todas las clases nacionales. Frente a esto, hasta la burguesía se proyecta progresista. El cambio de modelo y sistema se torna urgente y obligatorio, no a la sede. Un último mensaje de Max Rivera: exigimos al Ministerio Público, Fuerzas Armadas actúen, ejerzan el mandato constitucional que los creó en los primeros como defensores de los ciudadanos y el bien común, y los otros como garantes y defensores de la soberanía. No es posible que se mantengan inertes ante este ataque. Agradecemos todos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Y desde ya anticipo las siguientes preguntas. ¿Es que es más fácil reinventar el Estado de Honduras creando pequeños estados dentro de nuestro territorio que trabajar en función de hacer prosperar el Estado de Honduras que tenemos? Esa pregunta la venimos formulando desde hace varios días. Es decir, para los creadores y defensores de esto pareciera que es más fácil aplicar este modelo del que todo mundo prácticamente está en contra, que trabajar en función de recomponer el país. Bueno, miren, los políticos no se deben dar por aludidos cuando digo ¿acaso fracasó el Estado? Muchos de los políticos en la oposición en su momento han dicho que Honduras es un Estado fracasado. No me vengan con cuentos. En algún momento todos han expresado que Honduras es un Estado fracasado. La pregunta es válida: el que no se dé por aludido, que no respingue.
Por eso dejamos un espacio para el debate. Cuando yo dije, bueno, al menos 3 de los más importantes candidatos, importantes en el sentido con aspiraciones a ganar, se han pronunciado en contra de las sedes y han dicho, vamos a trabajar en función de derogar la ley que creó la sede. Solo Narria Fura las defiende. Solo Narria Fura las defiende. Así que los que no se sientan aludidos no tienen que cuestionar, aunque uno respete el criterio cuando dicen, no es el Estado que ha fracasado, es el modelo. Pero en algún momento casi todos los políticos de la oposición han dicho, fracasó el Estado. Entonces, en ese espíritu va la pregunta. ¿Se están reinventando estos estados pequeñitos en el territorio, los que aprobaron y defienden esto, porque sienten que ya fracasó el Estado de Honduras? ¿O hay margen para recomponer al Estado de Honduras? ¿Hay margen, Luis, para que tengamos un poder judicial independiente? ¿Operadores de justicia independientes? ¿Hay margen todavía para que nuestro país cambie, para que nuestras instituciones se vuelvan serias y no estén cooptadas, politizadas y al servicio de los partidos que están en el poder? Sobre esas cosas tienen que reflexionar todos, porque en el poder lo que hacen es politizar las instituciones y que están al servicio del partido de turno. Y lo que hacen es poner al Poder Judicial a su favor y alinearlo a su favor para defender sus intereses. Hay que ser autocríticos hoy. Hay que ser autocríticos hoy. Por favor, señor Romero, usted tiene la parte legal de este modelo que dicen sus defensores que no viola absolutamente la Constitución de la República. Creo, don Renato, que no se puede desconocer lo que está ocurriendo en Honduras. Es lamentable que se esté organizando toda la logística o el andamiaje del Estado para poner en función las sedes de forma apresurada. Estamos en un año político que se debe considerar que no es el momento idóneo. Estamos también, don Renato, ante una situación que está más que probado y evidenciado que la mayoría de la sociedad está en contra de las sedes, que las sedes son inconstitucionales porque ya se ha pronunciado, por un lado, la academia, por otro lado, el sector privado, los colegios magisteriales, los órganos colegiados, algunas de las iglesias y así los diferentes sectores de la sociedad en donde convergen todos y cada uno de los ciudadanos de una u otra forma. Creo que debemos reconocer, don Renato, que como sociedad en este tema nos estamos uniendo, que los únicos que no quieren ver que esto es inconstitucional y que es una acción indebida son los pequeños grupos que están en el poder. También, don Renato, continuando, ¿verdad?, con la exposición de los compañeros de panel, a quienes respeto mucho, debemos de empezar a entender que Honduras, al ceder su soberanía, está cayendo en un estado fallido. Que como Estado, para poder determinar si somos o no somos un estado fallido, se debe valorar. Primero, que si ellos van a tener una policía especial, debemos reconocer que la policía que cuida al resto de los 9 millones y pico de hondureños ha fracasado. Sí. Que si ellos van a tener un sistema jurídico especial, debemos reconocer que la justicia que se nos aplica a todos los demás hondureños ha fracasado. Que si ellos van a tener una administración financiera y económica diferente a la que tenemos todos los hondureños, también nuestro sistema ha fracasado. Y así, don Renato, podemos ir viendo todos estos vacíos que la clase política ha desconocido, porque aquí tenemos un problema, don Renato, y es que la clase política no gobierna en pro de los intereses del país, sino en pro de su estómago. Y podemos venir analizando que el Estado fallido no se da por un solo tema, no se da por un solo acto. Si nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que la sociedad hondureña tendencialmente siempre
ha sido manchada por su clase política. Los años 80 tuvimos los militares, en los 90 tuvimos sendos actos de corrupción, pero viniéndonos más acá, que es el tema que nos ocupa porque debemos valorar la actualidad, del 2009 para acá vamos a señalar una serie de actos que han venido a alterar el Estado de Derecho y que hoy nos tienen en un Estado fallido. Podemos iniciar en el 2009 con un golpe de Estado, después podemos continuar con la remoción de la sala o parte de la sala constitucional, después, don Renato, podemos continuar con una reelección ilegal, podemos continuar, don Renato, también con un silencio absoluto de todos los demás entes del Estado que deben controlar el sistema de pesos y contrapesos para que el Estado funcione equilibradamente. Particularmente en este momento tenemos una falta de institucionalidad, tenemos un Ministerio Público que no se pronuncia, tenemos una Procuraduría que no se pronuncia, tenemos un Tribunal Superior de Cuentas que no se pronuncia, estamos frente a unas elecciones con un Tribunal Supremo Electoral y un Ministerio Público que no ha hecho nada. No podemos desconocer, don Renato, que el proceso interno que acaban de pasar los tres partidos políticos, pues ha sido altamente señalado por fraude. Tuvimos una reelección ilegal, un presidente que de una u otra forma fue declarado como gobernante, a pesar de que no obedecen a las grandes mayorías. Y también, don Renato, debemos destacar que en este tipo de temas lo que debe de imperar es la seguridad jurídica. Si vamos al tema de seguridad jurídica, debemos empezar a valorar qué es lo que nos va a brindar la seguridad jurídica. La seguridad jurídica solo nos la va a brindar, por un lado, la meritocracia, que a los puestos lleguen las personas idóneas. Por otro lado, nos la va a brindar la transparencia, que las personas que lleguen a los puestos, sean de elección popular o sean de confianza del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo o del Poder Judicial, tengan la plena convicción que van a cumplir una función pública, que como funcionarios públicos se deben al pueblo. Creo, don Renato, ¿verdad?, que partiendo de lo que vimos antes del foro, si don Froilán Turcios, si Francisco Morazán y así muchas personas que han sido connotadas y muy destacadas en la vida del país en el pasado estuvieran vivos, muy probablemente estuvieran internos en el Medical Center, don Renato, porque lo que está pasando aquí realmente ya no tiene nombre. Ya hoy los políticos o la clase política que está en el poder perdieron la pena, perdieron todos los principios, don Renato. Antes veíamos que cuando ocurría cualquier tipo de acto que enfrentara a la sociedad, lo primero que se hacía mínimamente era separar al funcionario. Y ahora no ocurre eso. Aquí simplemente las cosas, el Estado sigue actuando como si no pasara nada a pesar del clamor de la sociedad. Solo diciendo de algo, no creo que Morazán estaría interno en un hospital, ni Froilán Turcios, pero sobre todo Francisco Morazán. No, ese hombre andaría un caballo echándole carrera a toda esta gente, ¿eh? Es cuestión de apreciación, don Renato, pero es lo que esperamos todos los hondureños, ¿verdad? También debemos considerar es el disenso que tengo con el abogado Luis Romero. Francisco Morazán andaría batallando por derribar a todos estos que han violentado la soberanía. Ahora, ya vamos a profundizar sobre todos estos temas legales. Mire cómo son las cosas. Ya todos los panelistas han admitido que el partido en el gobierno y todos los partidos que a través de sus diputados apoyaron la creación de la ley que dio vida a la sede y las reformas que se han producido a leyes secundarias para cambiar el sentido de la ley orgánica de la sede, todos ellos prácticamente con sus decisiones
admiten en el fondo que el Estado de Honduras ha fracasado. Por eso es que se reinventan estados pequeños con jurisdicción especial y todas estas cosas especiales. Nos están diciendo, fracasó el Estado, este Estado ya no lo podemos recomponer, este Estado ya no puede tener justicia independiente, este Estado ya no puede ser próspero, este Estado ya no puede combatir la desigualdad, este Estado ya no puede trabajar por menos inequidad, este Estado tenemos que reinventarlo con otro modelo. Nos están admitiendo que fracasó el Estado de Honduras. Y antes, cuando se les decía que había fracasado el Estado, relinchaban de cólera y decía, estos no son patriotas, no ha fracasado el Estado de Honduras. Pero hoy nos lo están diciendo en nuestras barbas, con todo lo que están haciendo, que fracasó el Estado de Honduras. Pero bien, hay otras visiones, las hemos visto ahí en los mensajes. ¿Es el Estado que ha fracasado o es el modelo económico que tenemos? Mire cuántas preguntas surgen con esto, ¿verdad? ¿Es el Estado que fracasa o es el modelo que fracasa? Yo digo que la élite política que ha aprobado esto nos está diciendo fracasó el Estado. Pero ahora surge la oposición diciendo, no es el Estado que ha fracasado, es el modelo, dice. Vamos a seguir. Me está llamando un exalcalde nacionalista de un municipio del departamento de Cortés que me dice, Renato, yo soy nacionalista, me dice, pero estoy en contra de la sede. Y le sugiero que más allá de los planteamientos y de los análisis, ya deben trabajar ahí, dice, en función de que el pueblo le ponga un plazo al Congreso para que se recule con lo de las zonas de empleo y desarrollo económico. Pausa y volvemos con Federico Álvarez, Rubén Darío Sorto y Luis Romero.
Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En la sección de economía de tunota.com, que es traído a usted gracias a Banco de Occidente, encontramos cómo se puede detectar un billete falso en Honduras. Mira, ¿cuál es el más falsificado? Buscan mejorar condiciones de vida a caficultores pequeños, dice. Falta de metas y olvidar sus clientes. Errores de emprendedores. Lea toda la información para usted que está emprendiendo. MIPYMES recibirán apoyo para vender sus productos en línea. Banprovi, los fondos de garantía llegan a respaldar entre 65 y 90%. Toda la información nacional e internacional a través de tunota.com gracias a Banco de Occidente. Solución al instante con nuestro adelanto de sueldo. Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Acaso ya fracasó el Estado? Que nuestros políticos ahora tratan de reinventar otra Honduras en 7 departamentos de la República con la sede. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes. Son varios los mensajes que han llegado esta mañana con el tema de la sede. Don Renato, ¿cuánto tiempo vamos a desahogarnos con tanto debate? Si esto ya está cocinado y los corruptos de ese gobierno les valen un trasero, que todos los hondureños lo rechacemos, están cerrados, se han adueñado de Honduras, no esperemos más. No perdamos el tiempo en dime que diretes. El pueblo tiene que actuar ya. Este país es de nosotros, no de 4 delincuentes que tienen el poder usurpado. Gustavo Heckel dice, los que fracasaron desde hace 12 años son los del partido que gobierna y sus pocos aliados traidores liberales, que con este proyecto sede lo único que buscan es que la ley no llegue a ellos usando estas como escudo. Basta ya. Bernardo Gómez, yo creo que a estas alturas hay que hacer lo que propone la UNA. Además de derogar esas leyes, hay que llevar a juicio a los que se han prestado para crear la sede. Habrá que hacer un consenso nacional para que sea algo de todo el pueblo. Pequeñas tomas o marchas no los para. Momento oportuno para demostrar que amamos a Honduras. Leemos un último mensaje de Miguel Manzanares. Nuestros políticos dicen a saber de quién son y quiénes son. Nombres para no olvidar. Como dice don Enrique Ortiz, hay que ver dónde está la movida y denunciarla. Si son políticos del Partido Nacional, ellos tuvieron 144 meses para hacer cambios en inversión y producción. ¿Por qué ahora en 5 meses para finalizar este gobierno quieren la sede? Agradecemos todas sus participaciones. Continuamos con Frente a Frente. Bueno, voy con don Federico Álvarez. Tantas preguntas que han surgido de Federico, siempre con el tema central. Y las preguntas es el Estado que ha fracasado. Porque la pregunta, que aunque haya una central, es dinámica, ¿verdad? Va cambiando conforme a la gente participa, o es el modelo como tal. Adelante, don Federico. Lo que ha fracasado es la capacidad del Estado de impedir la corrupción, porque la corrupción es el cáncer que ha carcomido tanto el Estado como el modelo. El modelo de desarrollo neoliberal ha generado más riqueza que ningún otro modelo en la historia del mundo. Lo que pasa es que no ha sido distribuido equitativamente precisamente por la corrupción de que ha prevalecido en la mayoría de los manejos de esos recursos. Y esa misma corrupción está haciendo ya fracasar las sedes. Las sedes para mí ya es un modelo fracasado. ¿Por qué? Primero porque tiene oposición popular. En segundo lugar, porque no está diseñado para los propios hondureños. Veamos de nuevo el ejemplo de la sede en Roatán. La sede en Roatán lo que están haciendo es sacando a los pobladores. Entonces no es un modelo para los hondureños, no es un modelo que va a traer prosperidad al pueblo. Es un modelo ya fracasado que además está manchado de la duda de la corrupción de estos inversionistas. Mire, Renato, ningún inversionista sano, ningún inversionista correcto vendría al país a invertir en una sede conociendo internacionalmente el debate y la oposición que existe al respecto. Entonces ya eso crea un ambiente de duda sobre cuáles son los que van a venir y con qué propósitos van a venir. O sea que el mismo modelo de sede ya está fracasado. El modelo que interesa es construir, casi pediría que hay que refundar el país.
Hay que partir de cero y crear un Estado que sea inclusivo para nosotros, para los hondureños. Y digo nosotros porque aunque me quitaron la nacionalidad, yo me siento hondureño y yo siento que el Estado no responde a las necesidades de su pueblo. Esto se ha dicho hasta el cansancio. Alguien pregunta, ¿y cómo salimos de esto? Yo no veo ninguna otra salida más que una movilización popular de rechazo, pero una movilización popular no en contra de, sino a favor de una Honduras mejor, de una Honduras para todos, dejar de lado las confrontaciones políticas y buscar el bien común, el bien de todos. Eso es lo que debemos hacer. Y quisiera, antes de terminar, señalar algo, porque me llama mucho la atención que se haya comparado las sedes con las maquilas, cuando no tienen absolutamente nada que ver. Las maquilas son unas zonas donde hay un régimen fiscal exclusivamente, que es diferente al resto del país. En todo lo demás se aplica el Estado de Derecho hondureño. En las sedes, no, las sedes es un enclave, es dividir el país en países pequeños y es entregarlo a gente de dudosa reputación y es entregarlo a gente inversionistas de fuera. De manera que la sede misma, como digo, ya ha fracasado para mí el Estado, y el modelo no, el modelo lo que necesita es seguir estimulando que haya mucha inversión, que haya mucha producción, pero al mismo tiempo de hacer lo necesario para que la riqueza llegue a todos. Es absolutamente inaceptable que en Honduras haya los niveles de pobreza y de miseria que hay. Es absolutamente inaceptable de que en todos los debates se obvia el tema de la pobreza y de la miseria del pueblo. Es necesario que el hondureño decida, ¿quiero a mi país o prefiero irme de él y dejarlo abandonado? Porque esa es la verdadera cuestión que está planteada hoy día, es esa. Eso es lo que cada hondureño debe plantearse. ¿Yo quiero a mi país? ¿Quiero una Honduras para mí o quiero abandonar Honduras y entregarla a que la destrocen y la despedacen y que hagan de eso un pasto de corruptos? Esa es la cuestión que está planteada hoy día y me da pena decirlo y nunca pensé que íbamos a llegar a esto, pero la verdad es que el pueblo hondureño tiene que meditar y tiene que pensar cada hondureño, ¿quiero yo a mi país? ¿Quiero hacer de Honduras un lugar mejor para mí, para mis hijos, para mi familia? ¿O quiero irme a llorar a Honduras en la cafetería cubana en Miami de lo que pudo haber sido y no fue? Esa es la verdadera cuestión. El verdadero fracaso es la falta de reacción del pueblo. Ese es el verdadero fracaso. No el modelo, no el Estado, no la sede. El verdadero fracaso es cuando la gente no reacciona, cuando la gente prefiere huir que defender lo que es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Federico. Tenemos otra participación suya antes que termine el programa. Y he comenzado a buscar definiciones de Estado fallido. Y hay una característica que está en todas las definiciones de Estado fallido: pérdida de control físico del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza. Mire, en casi todos los conceptos de Estado fallido me encuentro con una característica común: pérdida de control físico del territorio. Aunque nos duela y sintamos vergüenza y sintamos como una puñalada muy adentro, nunca estuve tan convencido que así como vamos o como estamos, hemos fracasado como Estado. Y algo hay que hacer, muchas cosas tenemos que hacer. Escucho la opinión que tiene don Rubén Darío Sorto, luego vengo con el abogado Luis Romero. Adelante, Rubén Darío. Renato, yo creo que algunos funcionarios, muchos de los funcionarios de esta administración, deberíamos de mandarles un regalo. Hace algunos años un bestseller fue publicado con el título de ¿Por qué fracasan las naciones? ¿Por qué fracasan los países?
Los autores, Acemoglu y Robinson, aseveraron en esa obra magistral que la razón por la cual fracasan las naciones es porque la prosperidad no es inclusiva. Cuando usted, siguiendo su línea de pensamiento y sus aseveraciones, cuando se crean mini estados al interior de Honduras, lo que estamos haciendo es limitando la posibilidad para que todos los hondureños tengamos acceso a la prosperidad. Vea las características de las naciones desarrolladas, de las naciones que sí tienen éxito. El Estado crea los incentivos adecuados para que la población invierta e innove, garantizando los derechos de propiedad y el Estado de Derecho. Esa es la primera característica. La segunda es que el Estado facilita la inversión y el crecimiento proveyendo educación e infraestructura. Y la tercera es que el Estado está controlado por el pueblo, los ciudadanos, en lugar de estar monopolizado por una pequeña élite. Esas son las conclusiones de esa obra. Yo creo que todos los funcionarios, los legisladores que aprobaron las sedes en el Congreso deberían de leer esa obra. Y mire, las cifras son demoledoras. Nos dicen que nuestro modelo es el equivocado hasta la fecha. Vea, la inversión extranjera directa en el mundo cayó por COVID en el último año. Alrededor del mundo se invierte 1.5 trillones de dólares y cayó en más de un 35%, abajo de $1 trillón. Pero curiosamente la inversión se mantuvo en los países en vías de desarrollo, no así en Honduras. En el informe del Banco Central de Honduras, lo que vemos es que la inversión del 2019 al 2020 cayó en más de 100 millones de dólares. Y se reporta que a diciembre del 2020, Honduras recibió 418 millones de dólares en inversión extranjera directa. Pero de eso, 314 millones de dólares son utilidades de reinversión en el país. Entonces, en realidad, al país apenas llegaron 114 millones de dólares nuevos de inversión. Algo estamos haciendo mal. Y si los legisladores y la actual administración creen que a través de este esquema de las sedes se va a atraer inversión, se va a generar nueva inversión, yo quiero decirles, y tomando también la línea de pensamiento de don Carlos Catán, ¿por qué entonces las sedes no las vemos en países que sí son exitosos atrayendo inversión? ¿Cómo cuáles? México, Brasil, Chile, Costa Rica. En América Latina hay una infinidad de ejemplos, muchos ejemplos de países que sí han sido exitosos atrayendo inversión. Ahora bien, ¿qué es lo que ha fallado en el modelo? La buena gobernanza, la transparencia, la lucha frontal en contra de la corrupción. Ese inverosímil que se piense que vamos a ser atractivos a la inversión cuando tenemos casos escandalosos de corrupción como los llamados hospitales de lata, cuando tenemos casos de insumos médicos que en medio de la pandemia nunca llegaron, y eso le envía un mensaje poderoso a la comunidad internacional, a la comunidad de inversionistas que dicen Honduras no es confiable porque prevalece la corrupción, prevalece la poca transparencia, y esos en realidad sí son los disuasores para atraer inversión.
se atrae inversión y aquí contestando a la interrogante que todos nos debemos de hacer, ¿cómo entonces debemos de atraer inversión si no son las sedes? Estimulando e invirtiendo en el capital, en el activo más valioso que tiene Honduras, en nuestra gente, en la salud de nuestra gente, en la educación de nuestra gente. No existe un arma más poderosa para una nación que su capital humano, su gente, nuestro pueblo, nuestra gente merece las oportunidades que se pueden atraer si se cuenta con la salud y con la educación. Ahí es donde debemos de colocar inversión y recursos. Imagínense que por la corrupción nosotros perdemos alrededor de 60,000 millones de lempiras al año del presupuesto nacional. Es decir, estamos perdiendo alrededor de 3,000 millones de dólares. ¿Qué pudiésemos hacer con 3,500 millones de dólares? Pudiésemos construir la infraestructura que se necesita generando empleo en la industria de la construcción. Pudiésemos invertir en las escuelas y en las universidades que necesita Honduras para generar el capital humano que realmente atrae la inversión. Y pudiésemos tener hospitales dignos con los insumos que todo el sistema médico hospitalario se merece y requiere nuestra población. Bien. Perdón. Entonces, muchas gracias, Rubén Darío. Vamos a tener, después de la pausa, más participaciones en este frente a frente, en el que también interviene inmediatamente después de los consejos comerciales el abogado Luis Romero. Atentos. Continuamos dando lectura a los mensajes. No fracasó, corrección, lo hicieron fracasar. Los intereses ocultos de la clase política nos me dieron una idea de desarrollar áreas o zonas inhabitables, pero lo primero que la ley de las sedes concede son la franja limítrofe del Mar Caribe y del Golfo de Fonseca. Estamos a tiempo, dice. Nos comenta Are, ¿fracaso o traición a la patria? Se fracasa por incompetencia y corrupción. Vender el país no es reinventar, es traición. Ridel Velázquez, solo con dos factores como el costo de la energía eléctrica y la inseguridad han generado cierre de miles de negocios y pérdidas de miles de empleos. Con solo que trabajen en esas dos áreas y verán cómo florecerá la economía en Honduras, sin necesidad de vender el territorio. Rubén Antunes, todo ese ambiente de urgencia pareciera que hay un intento de desestabilizar el país y buscar una constituyente para reordenar el país. Pero lo que menos piensan es en el pueblo. Edwin Pineda, así o más claro, no a la sede, y nos comparte esta imagen de esta hondureña. ¿Sí lo pueden leer? Dice Eduardo Facusé, no debemos ceder. Marlon Cerrato, Juan Orlando quiere crear caos en nuestro país, que la población se revuelva y haya caos y así prolongar las elecciones. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas no hacen nada, no cumplen con el mandato de la Constitución y la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, coludidos con Juan Orlando Hernández. Continuamos con Frente a Frente. El abogado Mauricio Villeda me dice, resumen del programa de hoy, podría ser plantear la nulidad de la ley sede firmado por colegios profesionales, universidades, partidos políticos, alcaldes, sociedad civil, candidatos, diputados, etcétera, ¿sí? Plantear la nulidad de la ley sede y firmado por los colegios profesionales, universidades, partidos políticos, porque hasta ahora han habido comunicados aislados, ¿verdad? Pero mire que es buena la idea del abogado Mauricio Villeda, dice. Así podríamos resumir esto hoy. Un planteamiento unificado firmado por los colegios profesionales, las universidades, los partidos políticos, los alcaldes, la sociedad civil, los candidatos a diputados. Hombre, creo que así se sensibilizaría la autoridad que dirige el Congreso para debatir la derogación de esta ley que creó la sede. Abogado Luis Romero. Yo creo que desde la academia debemos aclarar algunos términos, don Renato. Muy bien. Inicialmente quisiera decir que un Estado
puede fracasar, se puede declarar un Estado fallido, pero está obligado el propio Estado a reinventarse, porque la sociedad es algo cambiante, así como nos tuvimos que reinventar ahorita respecto a la pregunta, porque van surgiendo nuevas aristas que debemos enfocar. No ha fallado el modelo, don Renato, porque yo soy de la fiel convicción que la democracia es el mejor modelo y forma de gobierno que existe todavía. Lo que ha fallado aquí, don Renato, es el gobierno. Tenemos 12 años en donde a lo largo de ellos se ha venido dando un deterioro institucional, se ha venido deteriorando la seguridad jurídica. Y podemos decir, don Renato, que para recuperar esto y lo de las sedes, puntualmente, primero, los hondureños, la población no se va a dejar quitar el territorio. Como ya lo han visto, ¿verdad? Nos estamos aglutinando. Y cuando nos aglutinamos, la clase política nos puede desconocer, pero no nos van a ignorar. También les vamos a arrebatar el poder en las urnas, porque vamos a hacer uso de la democracia. Y por último, también quiero señalar que la mejor forma, y ya para ir buscando soluciones, como dijo Stiglitz, es acortar la brecha entre los más pobres y los más ricos. Esta brecha es conocida como la brecha de la desigualdad. Tenemos que buscar que todos vayamos siendo más iguales, don Renato, para ir obteniendo mejores resultados dentro de la sociedad. También creo que no solo basta con esto de las sedes, también se debe concientizar a la sociedad que es obligación de todos los hondureños asistir a las urnas, pero más allá de eso, razonar el voto, que es obligación de la Fiscalía de Delitos Electorales, que ahorita pareciera casi inexistente, procesar y acusar, porque hay que decir las cosas de frente, a las personas que estén en las mesas y se puede evidenciar un fraude, don Renato. ¿Por qué? Porque aquí el problema es que no tememos a la ley. Los miembros de las mesas no le temen a la ley porque nunca ha habido una consecuencia en contra de ellos. Porque donde inicia esto es en las mesas. Aquí lo que necesitamos es que lleguen las personas más probas, que lleguen las personas más idóneas, como ya lo dije anteriormente, que impere la meritocracia. Vamos a reinventarnos como Estado, vamos a exigir, ¿verdad?, la derogación de la sede, vamos a proteger el territorio y de esta forma se van a garantizar los tres ejes centrales de un Estado: el territorio, la población y el poder. Porque no tenemos para dónde agarrar los hondureños aquí. O nos arreglamos o nos arreglamos. Los comentarios finales de nuestros panelistas esta mañana en Frente a Frente después de estos consejos comerciales. Muy bien, cuando son las 8:56 minutos, el comentario final de don Federico Álvarez. Don Federico. Muchas gracias, Renato. Nosotros, este es un mensaje que no debe ser dirigido de forma partidaria. Hay buenos hondureños en todos los partidos. En el partido, en el gobierno, hay gente que ha sido estupenda, gente que le ha dado gobiernos que han hecho grandes cosas por Honduras. En todos los partidos, esto no es de partidos, esto es una cuestión de los hondureños. Venimos enfrentando crisis tras crisis tras crisis, y lo que se avecina es una crisis todavía mayor, económica me refiero. El hecho de que las vacunas estén tan atrasadas y no podamos tener una población sana, el hecho de que todavía no se ha sentido el efecto del confinamiento del año pasado y el deterioro económico porque se han postergado, se ha dado periodos de gracia, pero ahora comienzan a vencerse. El hecho de que se hayan desaparecido el 43% de las empresas pequeñas y medianas,
que se ha incrementado la pobreza, que se ha incrementado la miseria, el hecho de que estamos ante una desigualdad social muy grave que nos compara como los países, el país más retrasado de la región. Todo eso hace que los hondureños debemos reflexionar todos, reflexionar qué queremos hacer con nuestro país y de verdad salir a decirlo, no tener temor, salir a protestar, salir a decir a las calles, como digo, no en contra de que ya basta de eso, sino en favor de un Honduras mejor para todos. Honduras no tiene copia, Honduras no tiene réplica, y si la perdemos, lo vamos a llorar toda la vida. Necesitamos defender nuestro país, de darle al país un buen gobierno, una buena ley, una buena seguridad jurídica, un buen clima de inversión, pero sobre todo un desarrollo inclusivo. Mire que anteayer estaba escuchando a un experto en educación de la Universidad Pedagógica Nacional que el asunto de la falta de conectividad en esta pandemia ha reducido en 2 años la escolaridad. Mire qué tragedia, ¿verdad? Si ya de por sí la escolaridad era pobre, todo este asunto de la falta de conectividad ha reducido más la escolaridad en 2 años. Y el estimado maestro de periodismo, don Freddy Cuevas Bustillo, escribe en un chat qué es un estado fallido, las características de un estado fallido: pérdida de control físico del territorio, monopolio en el uso legítimo de la fuerza, erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones, incapacidad para suministrar servicios básicos. ¿Cuánto problema con el agua? ¿Cuánta controversia con la electricidad en este país? Deudas, una institución precaria, me refiero a la NE, la otra NE peleando con el gobierno, incapacidad para interactuar con otros estados como miembro pleno de la comunidad internacional, fracaso social, político y económico, gobierno tan débil e ineficaz que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, no provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, refugiados y desplazados característicos, así como una marcada degradación económica, extenso mercado informal. Solo escuchen al COEP y a las cámaras de comercio. Extenso mercado informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial e interferencia militar en la política y la policía. Bueno, ahí los dejo para que ustedes analicen si hemos fracasado como Estado o no. Comentarios finales, don Rubén Darío Sorto. El presidente Carlos Flores lo dijo en su toma de posesión: o ganamos todos, o gana toda Honduras, o todos nos hundimos. Quienes vamos a perder ante el caos, la inestabilidad social, somos todos. Aquí no hay una Honduras de allá y una Honduras de acá. Aquí deberíamos de hablar de una sola Honduras. Y ante eso, lo que debemos de procurar todos los hondureños, todos, debe ser paz, prosperidad y justicia social. Y si sabemos que las sedes son ampliamente rechazadas por la población, ese no es el mecanismo. Gracias. Muchas gracias, Rubén Darío Sorto. Abogado Luis Romero. Inicialmente creo que debemos unirnos como sociedad para exigir la derogación de las sedes, que se debe fortalecer la pequeña mediana empresa, que debemos considerar que en Honduras ya tenemos maquilas y que no violentan nuestra soberanía, que debemos tratar de que exista una independencia del Poder Judicial, que los órganos del Estado y las instituciones se empiecen a reactivar y empiecen a cumplir cada una de sus funciones y que sean eficaces, don Renato. A los hondureños les debemos pedir que razonen su voto en las elecciones, que no nos desanimemos, que podemos redireccionar si hemos seguido un camino equivocado, y a la clase política, don Renato,
que ya paren, que piensen en el país, ¿verdad? Que ya estos temas ya hay que verlos como Estado, como país, y que nosotros merecemos una mejor patria, que nuestros hijos merecen tener una educación garantizada y que debe prevalecer la democracia. Muchas gracias, abogado don Luis Romero, igual que a don Federico Álvarez y Rubén Darío Sorto, y usted dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5, a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.